Bueno, buenas tardes otra vez. Pues ya son las 6. Empezamos con esta charla que hemos preparado para funcionarios y funcionarias de los que habéis aprobado la oposición en el 2023 y por tanto comenzáis vuestras prácticas. Eh, lo primero de todo es daros la enhorabuena. Si estáis asistiendo a estas prácticas, a esta charla, perdón, es porque habéis superado la fase de concurso oposición, ¿vale? De alguna de las especialidades convocadas para enseñanzas medias de este 2023. Y por tanto, desde este 1 de septiembre de 2023, sois funcionarios en prácticas. Prácticas que desarrollaréis a lo largo de este curso 23-24. Y bueno, pues ¿cómo va a ser este curso? Decir que lo más difícil, pues ya lo habéis pasado. Eso de estudiar con la incertidumbre de si saldrá tema, no saldrá, pues eso ya lo hemos pasado. Y ahora viene el año de prácticas. Eso desaparece, ¿vale? Esa incertidumbre, pero el año de prácticas no sé, hay gente que piensa que ya lo tiene todo y no hay que confiarse. Pensar que el año de práctica es un paseo no es un error. Es decir, yo lo calificaría casi como un año muy, muy intenso, ¿vale? Puesto que a vuestra labor docente tenéis que unir pues todo el proceso asociado a las prácticas, ¿vale? Con la formación y demás. Bueno, ni qué decir tiene que esto se vivirá de manera totalmente distinta si sois interinos ya con cierto recorrido y experiencia que si habéis aprobado la primera. Por las características del proceso de este año, englobado dentro de un proceso de estabilización, pues entendemos que la mayoría estaréis dentro de este grupo y por lo que lo vais a vivir más tranquilos, ¿vale? Ya conocéis las dinámicas de aula y cómo funcionan los centros y lo que se trata este año es de ser pues, profesores muy activos, muy participativos en el centro y digamos con mucho celo profesional, es decir, ser de alguna manera profesores ejemplares. Y una de las claves, yo me atrevería a decir, que es llevar todo el papeleo y toda la burocracia al día. Si no, se nos va a complicar bastante. No obstante, pues también nos consta que hay alguna persona que ha aprobado la primera en alguna de las especialidades que contaba con más plazas, como son matemáticas, y en este caso, pues contáis con el hándicap de que, pues eso, no conocéis las dinámicas de las aulas y el funcionamiento del centro, pero bueno, estar tranquilos también que poco a poco y preguntando todas las dudas que tengáis a vuestro tutor de prácticas, al equipo directivo, a vuestros compañeros y sobre todo, y por supuesto aquí al de Castilla-La Mancha, que lo vais a superar sin ningún problema. Eh, por todo esto que acabo de decir, pues seguramente este proceso de prácticas tiene más sentido cuando aplicarlo cuando se cuenta con experiencia, pero en cualquier caso es algo obligatorio y además sirve de evaluación docente. Y de hecho los indicadores que se aplican para evaluar el año de prácticas son los mismos que se aplican para hacer la evaluación de la labor profesional del personal docente, ¿vale? Esto es una novedad normativa que después comentaremos. Y bueno, pues simplemente empezamos ya, vamos al grano y con esta charla simplemente intentamos o pretendemos informaros de cómo va a ser este proceso y despejar el mayor número de dudas de tal manera que acometáis este periodo de prácticas con la mayor certidumbre y seguridad posible, ¿vale? Vamos con ello y voy a poner la pantalla directamente. Vale. Bueno, esta charla ya no tiene mucho sentido. Venga, en primer lugar, vamos a poner un resumen de lo que sería el proceso, pero situado a lo largo de una línea de tiempo. Después entraremos más en detalle en cada una de las fases, pero es importante que los tengamos situados temporalmente. En septiembre nos vamos a encontrar con los directores, que con los directores nos comunicarán, si no lo han hecho ya, que quién es nuestro tutor o tutora de prácticas, ¿vale? Y también tendréis que realizar alguna gestión con Muface. En noviembre tendremos que realizar la instancia para el concurso general de traslados, con objeto de obtener nuestro primer destino. Los de prácticas se participa de manera forzosa, perdón, y por lo que no se nos puede pasar, es obligatorio, ¿vale? A lo largo de diciembre-enero se realiza una formación obligatoria y específica para el curso de prácticas. Son 60 créditos en total y agrupados en dos cursos de 30 horas. Uno que trata sobre aspectos didácticos, digamos, y otro sobre prevención de riesgos laborales. Alrededor de febrero es cuando se realizan las visitas por parte de la inspección, aunque esto, como veremos, puede variar.
pues son muchas las visitas que se realizan y depende de cómo se organiza el inspector o inspector en cuestión, pues afectará, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo recuerdo que fue el 16 de marzo, recuerdo pues era mi día de cumpleaños, que dije, menudo regalo. Pero bueno, también es cierto que llega un momento en que estás deseando terminar y cuanto antes te hagan las visitas pertinentes, pues casi que mejor. En marzo se abre un plazo para la realización de la memoria o informe final de prácticas. También a lo largo de este mes pues suele salir la asignación provisional de destinos del concurso general de traslados. Para abril y mayo es cuando llegan a los centros las valoraciones de la inspección de los alumnos en prácticas, que son calificados en términos de apto o no apto. En base a estos informes, la comisión calificadora es la que califica a los aspirantes, ¿vale? Y también por estas fechas suele tener lugar la asignación definitiva del concurso general de traslados. A lo largo del verano se suele publicar la propuesta de nombramiento como funcionario de carrera en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y lo que se traduce en que ya se cierra el proceso y a partir del 1 de septiembre del 2024 pasaríais a ser funcionario de carrera a todos los efectos. Pero bien es cierto que al ser un cuerpo estatal, pues tenemos que salir publicados también en el BOE, y lo cual suele producirse a lo largo del otoño siguiente, ¿vale? Y sin embargo, como muestra, pues, por ejemplo, los que aprobaron en el 2021, que fue la anterior convocatoria de enseñanzas medias, y que deberían haber salido en el otoño del 2022, han salido en junio del 23, casi un año después. Aunque bien es cierto que este año ha sido un año bastante complicado para las administraciones y con muchos procesos extraordinarios que han ralentizado bastante las cosas. Bien, este es el índice que vamos a seguir a lo largo de la presentación y empezamos ya con la fase de prácticas, cómo se regula, ¿vale? En la convocatoria de posiciones se establece que el desarrollo de la fase de prácticas quedará regulado mediante una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa. El motivo de organizar la charla ahora, a 1 de septiembre, en lugar de hacerlo una vez que sale la lista definitiva, en verano, de los aspirantes seleccionados en el proceso, es, por una parte, porque entendíamos que después de la posición no es necesario tomar ninguna decisión relevante. Es bastante la información que hay que dar y además es posible que se olvide. Y entendemos que es preferible descansar y recargar las pilas de cara al inicio del curso de prácticas. Además, en los 2 últimos años, la resolución ha salido en la última semana de agosto, por lo que así era posible organizar esta presentación, incluyendo las novedades que pudieran surgir. Sin embargo, pues este año no lo ha hecho todavía y no puede ser que tarde mucho. A lo largo de este mes de septiembre tiene que salir. En cualquier caso, pues no suele ser una disposición que cambie sustancialmente año tras año y por supuesto, os iremos informando de cualquier novedad que pueda surgir cuando se publique. Por tanto, la charla pues la hemos preparado en base a la experiencia de años anteriores y primeramente pues comentaros que en cada delegación provincial se forma una comisión calificadora que está nombrada por el delegado o delegada y está compuesta por el inspector jefe o persona en quien delegue, otros 2 inspectores y también 2 directores de centros. Por una parte, nombrarán a los profesores tutores, aunque los va a proponer el director o directora del centro. Y también se van a encargar de organizar las actividades de formación e inserción en colaboración con el Centro Regional de Formación de Profesorado y que a vosotros os van a llegar a través de la plataforma esta, la del Centro Regional de Formación, ¿vale? Y por otra, finalmente, el camino de vuelta, pues tienen que evaluar vuestro trabajo y calificaros. Simplemente comentároslo para que sepáis que exista, pero vosotros la comunicación la tendréis con vuestro tutor de prácticas, el director o directora y el inspector o inspectora que os asignen para supervisar vuestras prácticas. Vamos con la designación del tutor de prácticas. Anteriormente se echaba mano de los jefes de departamento, puesto que están más involucrados en la organización del centro y conocen de primera mano lo que pasa en el departamento, claro está, pero se planteaba el problema de los departamentos unipersonales o también en IESOs que son pequeños, en los que el propio aspirante pues cumplía esa función de jefe de departamento. En el caso de los orientadores, también se designaba un compañero de orientación de un centro cercano, pero en la última convocatoria, la del año anterior, que se aplicaba a maestros, se abría a todos los funcionarios de carrera con 5 años de experiencia, pero con preferencia entre los compañeros de vuestro propio centro.
En cualquier caso, tampoco tenéis muchas opciones. El que os comunique, pues es el que os ha tocado y ya está. Tampoco... Bueno, el caso es que vuestro tutor o tutora va a ser vuestra referencia principal. Es el que os puede asesorar e informar sobre cualquier aspecto relativo a programaciones, funcionamiento del centro, vamos, cualquier duda que os pueda surgir. Tiene que existir como mínimo 2 sesiones de clase al mes, que en la práctica suelen quedar en menos. El objeto es observar cómo trabajáis con los alumnos y orientaros. Pero ya digo que esas 2 clases al mes, pues en la práctica se suelen quedar menos. En caso, por ejemplo, no voy a decir. Finalmente, os tiene que evaluar mediante un informe final, que después veremos más adelante qué indicadores contiene y que se remite a la comisión. Y también se entrevistará el tutor con la inspectora. La inspectora supongo que le preguntará cosas relevantes sobre vuestra actuación. En definitiva, pues tenéis que pensar que vuestro tutor o tutora es un compañero de vuestro centro que os va a ayudar en las prácticas, aunque también tenéis que tener presente que es una labor que puede sobrecargar la de por sí ya cargada labor docente. La contraprestación que tienen no es económica, es en créditos de formación y en algunas ocasiones incluso es hasta designado obligatoriamente cuando no hay voluntarios. Ya hemos dicho que, aunque el tutor lo nombre la comisión, es el director o directora del centro el que lo propone. Y aquí es muy importante la labor de la dirección a la hora de elegir las personas que cumplirán con esta tutoría. Bien, en cuanto a las prácticas en sí, que es lo que realmente tenéis que hacer vosotros directamente. Perdón. Por una parte, se distinguen las actividades de inserción, ¿vale? Que digamos que englobarían pues todo el tiempo que el tutor os dedica a explicaros cuestiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas, la evaluación de los alumnos, la tutoría con alumnos, el funcionamiento de los órganos del centro. Y en relación a esto, la resolución dice lo siguiente. Dice que los directores de los centros adoptarán las medidas necesarias para que, sin menoscabo del buen funcionamiento del centro, las horas no lectivas de los funcionarios en prácticas, mientras que dure ese periodo, se dediquen preferentemente al desarrollo de las actividades propias del mismo. Y vamos a ver, ¿qué significa esto exactamente? Viene a decir que la dirección del centro puede eximiros, lo pongo entre comillas, digo entre comillas, de forma temporal de realizar las labores propias de las horas complementarias, es decir, las que no son lectivas, que tenéis en vuestro horario, para darle prioridad a las labores propias de las prácticas. Pero luego en la realidad, pues nuestra experiencia nos dice que no suele haber ninguna contraprestación, bien porque la dirección no lo sabe o porque es difícil implementarlo. Como bien dice la resolución, está supeditado a que no repercuta en el buen funcionamiento del centro. Y en cualquier caso, yo creo que se lo podéis comentar a vuestros directores y, por ejemplo, una medida sería que os eximiesen en los primeros meses de realizar las guardias. Y no me refiero a que os quiten la guardia del horario, aparecerán. Pero si, por ejemplo, en ese periodo estáis 3 personas para realizar la guardia y no es necesario que entréis las 3 porque no falta tanta gente, pues que el de prácticas sea siempre el último en entrar, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, como digo, pues tiene que contar con el visto bueno del director. También comentar que los tutores tienen una hora complementaria en su horario dedicada a la labor de la tutoría de estas prácticas. Por otra parte, están las actividades de formación específicas y propias del periodo de prácticas, que después explicaremos en más detalle. Y por último, el informe final, que se envía a la comisión calificadora y en el que se reflejará el trabajo realizado durante el periodo de prácticas. También recogerá una valoración global de las prácticas, así como de las dificultades encontradas y los apoyos recibidos. Esto es lo que aparece literal en la resolución, no especifica más acerca de este informe. En los pasados años sí que se han organizado algunas charlas desde la Comisión de Coordinación para últimos de octubre, primeros de noviembre, en las que se explican cómo se va a coordinar y cómo se va a aplicar la evaluación, ¿vale? A la que vais a ser sometidos. En esta, además de cierta información general como la que podemos daros esta tarde en esta charla, se concretan varios aspectos muy importantes, ¿vale? Por una parte, os van a decir cuál es vuestro inspector de prácticas. Por lo general, se suele asignar el inspector o inspectora de referencia que tenga el centro. Pero si están muy sobrecargados, se os puede asignar otro distinto.
Y también en esta charla suelen dar un guión orientativo para la realización del informe, así como el formato que debe contener. Aquí os muestro las características del informe que se pidió para la fase anterior, la de enseñanza media del 21. Y el guión, pues lo que hace es desarrollar en epígrafes lo que comentábamos que aparecía antes en la solución. Y como dice, pues es orientativo por lo que si consideráis introducir alguno más. De hecho, por ejemplo, este de presentación de candidato y contextualización están añadidos, ¿vale? El original no, que pasaron no contaba con estos 2 puntos. Pero bueno, lo importante de esto es que desde el principio veáis la información que contiene, de tal manera que es interesante, que así lo considero yo, que tengáis un archivo de texto a modo de prememoria en blanco, ¿vale? Con estos apartados ya, en la que vais apuntando notas a modo de borrador de todas estas cuestiones, porque si no, luego llega marzo y no nos acordamos de la mitad de las cosas. Y de esta manera solo tendríais que revisar la redacción de estas notas que habéis tomado eh, y sería mucho más fácil, ¿vale? Aparte que luego para hacer el informe pues se abre un plazo de 10 días, ¿vale? Vamos ya con la evaluación en sí. Primeramente, a ver que la calificación se da en términos de apto o no apto y por tanto no hay una nota numérica. Como hemos dicho, se trata de hacerlo lo mejor posible, pero si hay alguna cosa a la que no llegamos o no se escapa o se nos escapa algo, vamos, pues que sepamos que tenemos cierto margen, puesto que no es necesario tener un 10 en las prácticas para pasarlas. Bueno, esto lo comento sobre todo para los nuevos o para los que son susceptibles, digamos, de ponerse atacados de los nervios. Pues nada, que saber que hay cierto margen para el error y no hay que por qué ser perfectos. Entonces, esto nos tiene que permitir tener un plus, un colchón de tranquilidad, ¿vale? En caso de que los aspirantes se declaren no aptos, también saber que se podrán repetir la fase de prácticas una sola vez. Es decir, tenemos como 2 convocatorias. Y en el caso de que eso sea así, nos declaren no aptos, pues saber que tenemos la capacidad de interponer un recurso de alzada contra esa resolución, ¿vale? Que nos declare no aptos. También existe la opción de que aparezca no calificado, que explicaremos más adelante. La evaluación se va a realizar por parte de la comisión calificadora en base a qué? Pues por una parte el informe final que realizaréis, luego habrá un informe que haga el director o directora, habrá otro informe que realice el tutor o tutora, habrá otro informe de los responsables del Centro Regional de Formación Profesional del profesorado, como que habéis realizado y superado los cursos de formación, y por último hay también un informe del inspector que tengáis asignado. En cuanto a los informes de dirección y tutor, tienen unos indicadores que aparecen en uno de los anexos de la resolución y que después veremos con más detalle. Y en cuanto al de inspección, tenemos que saber que la información necesaria para elaborar dicho informe, pues inspección la vamos a tener de las visitas que nos haga. Por una parte, entrará al aula para observar cómo lleváis a cabo vuestra labor docente. Y por otra, tendréis una entrevista en la que os pedirá una serie de documentación y os realizará alguna pregunta también, como suele pasar. En la resolución que se establece, que puede realizar cuantas estime oportunas, con un mínimo de una, ¿vale? Pero en el día a día, y lo que nos dice la experiencia, es que el servicio de inspección pues también está saturado, por lo que las visitas se reducen casi al mínimo. Y os comento, lo más habitual, cuando hay varios funcionarios en prácticas en el centro, es que un día entre dentro del aula, o a una o a varias clases, ¿vale? Y otro día se realiza la entrevista. Y como digo, esto depende, porque si solo hay un práctico en el centro, pues es posible que se programe la visita para entrar a lo largo de la primera parte de la mañana en las aulas, para ver cómo des clase, y realizar la entrevista a continuación, todo en el mismo día. En cualquier caso, estar tranquilos porque la fecha y hora de estas visitas se suelen comunicar por adelantado, generalmente al centro, por lo que es el director el que es lo que tendría que transmitir. Como dijimos, suelen ser en febrero, cuando ha pasado un tiempo significativo de curso, pero se puede adelantar o incluso retrasarse hasta más. En cuanto a la entrevista, os puede pedir cualquier documento, por lo que, como indicaba al principio, este año la clave está en llevar todo al día. A la hora de afrontar dicha entrevista, es conveniente que la preparéis,
y es recomendable que os elaboréis un guión con toda la documentación que os puede pedir en función de las labores o cargos que tengáis. Si sois tutores o jefes de departamento, etcétera, para tenerla localizada. Sería más o menos como hacer una lista de lo que vamos a meter en la maleta pues antes de irnos de viaje, ¿no? Es más, en mi caso, yo recuerdo comentarle a la inspectora que había preparado un guión para la entrevista, se lo mostré y nada, y me dijo que lo siguiera. Y al final, si tenía alguna pregunta, me la haría. Entonces, de esta manera, pues al tenerlo preparado y, digamos, mecanizado, pues me dio más seguridad a la hora de afrontar esa entrevista, que es cierto que, bueno, pues la visita de un inspector, pues al final siempre impone y es un momento ahí de nervios, ¿no? Bueno, aquí lo que os pongo en esta diapositiva, pues es un ejemplo. Comentar, por ejemplo, que si sois tutores, aunque en el centro no se tenga la obligación de tener un registro de entrevistas o llamadas telefónicas con las familias, pues este año, por ejemplo, sí que es interesante tenerlo, ¿vale? Aquí lo que pongo con respecto a tutorías. También es pues interesante tener un cuaderno de seguimiento para las clases, en el que notéis día a día las actividades y el avance de la unidad. Eh, por otra parte, y aquí al final, pues os pongo también que además del informe final, una vez hecha la entrevista, es posible que os pida algún material o documento para juntarlo a vuestro expediente. Y bueno, como pongo ahí como ejemplo, pues otros años se ha pedido un modelo de examen o prueba, la evaluación de un plan de trabajo de una CMEAE y algunas actividades o de una situación de aprendizaje o algún proyecto que haya realizado, algunas prácticas, no una actividad, no actividades, ejercicios sueltos, sino alguna actividad que tenga un poco más de... ¿no? Pero como digo, esto es un ejemplo y una opción que tenéis. Cada uno decide cómo afronta esto. Bueno, además de apto o no apto, como decíamos, nos puede aparecer el no calificado, ¿vale? Cuando se interrumpen las prácticas por algún motivo justificado, que pueden ser, pues por una parte, el estado de gestación, ¿vale? Que obligue a la interesada a cogerse una baja médica, no me refiero a baja de maternidad, sino a baja médica. Y en general, pues no acreditar haber prestado el tiempo de desempeño en prácticas que he establecido, que ahora comentaremos, por aplazamientos, interrupciones o otro tipo de razones como permisos, licencias, bajas prolongadas, etcétera. Si se te declara como no calificado, no es una aprobación en sí. Es decir, no corre convocatoria, por lo que seguiríamos teniendo esas dos oportunidades o convocatorias que comentamos al principio. Eso sí, hay que comunicarlo en cuanto antes al inspector y aportar la documentación que lo justifique debidamente. El periodo de prácticas dura con carácter general 6 meses, ¿vale? Desde el 1 de septiembre del 23, en este caso, hasta el 31 de marzo, ¿vale? En la diapositiva hay un error, pues aparece el 1 de marzo, ¿vale? Es un error. Y si hacemos las cuentas, en realidad son 7 meses, pero de ahí se descuentan pues las vacaciones de Navidad, otras festividades y las ausencias que podamos tener de algún día, porque sea médico o cualquier circunstancia, ¿no? En definitiva, se trata de cumplir un periodo de docencia, ¿vale? De 6 meses. Si tenemos que interrumpirlas por algún motivo justificado a lo largo de estos 6 meses efectivos de docencia me refiero, también pueden computar como periodo de prácticas desde el 1 de abril hasta finales de junio, cuando se acaba el periodo lectivo del curso, ¿vale? Tenemos ahí casi otros 3 meses para completarlas en caso de que nos surja algo, como hemos comentado, ¿no? Y si no, pues también se pueden completar a lo largo del curso siguiente. En los casos, esto es importante, tanto de maternidad como de paternidad, y esto es un derecho conseguido por el Estado de Castilla-La Mancha en los tribunales, solamente tendrán que acreditar 3 meses de prácticas efectivas a lo largo de todo el curso. Y cuando me refiero a efectivas, es con labor docente, es decir, descontando las vacaciones grandes, ¿no? Y 3 meses. Es decir, si sabemos que la baja por maternidad y paternidad son 16 semanas, 6 semanas a coger obligatoriamente desde el nacimiento, y a partir de ahí se puede fraccionar por semanas completas, ¿no? Pues, bueno, si esto nos afecta a nuestro periodo de prácticas, pues decir que con que acreditemos esos 3 meses sería suficiente.
Y bueno, pues duración de las prácticas. Se podría decir que las prácticas acaban una vez que haces la entrevista con la inspección y has entregado el informe. Ahí digamos que ya te quedas tranquilo, a falta de que llegue el informe favorable de inspección, ¿no? Pero ahí digamos que la cosa ya se ve de otra manera. Nos quitamos un poco la losa de las prácticas. Vamos ahora con la parte de formación. Las actividades de formación están programadas por la comisión calificadora en coordinación con el Centro Regional de Formación del Profesorado y la asistencia es obligatoria. La duración de estas actividades de formación no es inferior a 60 horas. ¿Vale? Son 60 horas durante el periodo de prácticas. Bien, son dos cursos, uno de didáctica de 30 horas y otro de prevención de riesgos laborales y otras 30. El primero está estructurado en varias sesiones, con varias charlas online que versan sobre temas de contenido educativo general, pues sobre los LOE, la evaluación, la elaboración de programaciones, sobre neuroeducación. También hay una sobre didáctica de la especialidad del aspirante. Y por ello hay que matricularse en el curso correcto, ¿vale? Se suelen ofertar tres cursos, tres grupos, ¿vale? Una para las especialidades que son afines al ámbito sociolingüístico, otro para las especialidades afines al ámbito científico-matemático y otro para las especialidades de formación profesional. Estas charlas suelen estar impartidas por los inspectores de educación y por compañeros de alguna especialidad afín al ámbito nuestro. Dura un mes y se suele realizar alrededor de noviembre. Y sobre estas charlas online, pues por lo general hay que rellenar luego algún cuestionario en la plataforma del centro regional. El segundo es sobre prevención de riesgos laborales. También es de 30 horas, pero a diferencia del primero, y como se ha hecho en ocasiones anteriores, el contenido no se imparte a través de la asistencia a charlas online, sino que se suelen dejar colgados los documentos de texto o presentaciones. Y sobre estas se realizan también unos cuestionarios, con lo cual, pues hay más libertad para realizarlo. También hay un mes y suele programarse para hacerlo a lo largo de enero, más o menos. ¿Vale? Todas estas fechas que estoy dando, pues como no las tenéis todavía, pues son orientativas, pero más o menos, pues de un año a otro, pues andan por ahí. La inscripción a estos cursos en el centro regional sí que se realiza con anterioridad, ¿vale? A finales de septiembre, una vez que se ofertan. Bueno, ahí tenéis las fechas, como digo, que de lo que ha ocurrido otros años, pero por ahí andan. En cualquier caso, toda la información sobre los cursos os va a llegar a través del correo y desde diferentes cuentas del Centro Regional de Formación del Profesorado. Desarrollo profesional, bueno, gente particular, bueno. Por lo que una de las primeras cosas que tenéis que hacer es aseguraros que estáis correctamente registrados, que seguramente lo estaréis, pero si no, hacedlo de la manera más rápida posible. Y además, es interesante también revisar cuál es el correo que tenéis registrado en el centro regional, pues es a través de él al que os van a llegar todas las comunicaciones relativas a formación. Bien, seguimos. Bueno, una vez superados los cursos y estén también certificados, pues os aparecerán en vuestros trastos certificados de formación que podéis consultar en la intranet. Y sí, también, porque muchas veces lo soléis preguntar, aunque tengáis un curso hecho con anterioridad sobre prevención de riesgos laborales, ese que hicimos hace no sé cuántos años ya, este también es obligatorio realizarlo. Vamos a revisar en detalle el contenido de los informes de los que os hablaba con anterioridad. Bien, estos indicadores que aparecerán en el informe aparecen reflejados en uno de los anexos de la resolución y son los que va a utilizar la dirección del centro para evaluaros. Bueno, ahí tenemos un error, ¿vale? Porque aunque pone que el tutor debe completar esta tabla de indicadores, es realmente el director, ¿vale? Es una errata. Vale, entonces mirad qué es lo que se va a tener en cuenta. Pues cumplimiento del horario, que se trabaja en equipo y que te integras en el claustro, que participas en las actividades del centro, que tienes capacidad de relación y comunicación con los alumnos y que colaboras con el equipo directivo. Bueno, de esto, pues cada uno que lo lea y que saque sus conclusiones, pero yo creo que se desprende que tenéis que tener una comunicación muy fluida con el director y con el resto de compañeros y que hay que ser participativos, por lo que es recomendable apuntarse a
algún grupo de trabajo o seminario, alguna actividad formativa de centro o alguno de los programas que que desarrollen en el centro, ¿vale? Si tienen STEM o el proyecto de innovación educativa, etcétera, ¿vale? Es interesante pues estar activo y estar ahí en el meollo, que nos vean que nos movemos, ¿no? En el caso de los orientadores cambian, ¿vale? Es cuestión de que cada uno le eche un ojo a los indicadores que les afectan y, como digo, busque sus estrategias para que quede constancia. Ya sabemos que ahora, pues lo que prima son las evidencias, ¿no? Y también es cierto, bueno, que los orientadores pues tienen un contacto más estrecho con el equipo directivo y eso entiendo que, bueno, que es un punto a favor, ¿no? Bueno, en cuanto al informe del tutor, he cambiado de... si leemos, pues vemos que tenemos que cumplir con la programación didáctica, que aplicamos las estrategias adecuadas y la evaluación, que adaptamos la programación a los alumnos del grupo, que participamos en el departamento. Bueno, pues al final, pues dependiendo de si vuestro tutor es el jefe de departamento o no, pues como veis, pues les será más fácil evaluaros, sobre todo lo que respecta a programaciones y demás. Y otros seguramente los evalúe a través de la visita al aula. ¿Entiendo? Y otra vez, pues aparece el trabajo en equipo, por lo que volvemos a insistir en que es recomendable participar en los programas del centro o alguna actividad formativa del centro. Esto, como os decía, es lo que añade intensidad, me decía al principio, que trae mucha intensidad al curso de prácticas, porque digamos que al final está metido en todos los berenjenales y se hace largo, se hace pesado. Bien, vamos ahora con el informe del servicio de inspección que, que la elaborará, pues, en base a qué? A las visitas al aula que haga, o esas clases, y a la entrevista que tengáis con el inspector, ¿vale? Pero sin duda también se basará en la información que le pase el tutor y el director, con los cuales también tendrá una entrevista. Como comentaba al comienzo, pues ha habido un cambio normativo y la disposición en la que aparecen los indicadores que se van a tener en cuenta para evaluaros, agrupados por dimensiones y ámbitos, salió publicada en junio de este año, 2023, en la Orden 133 de 21 de junio sobre evaluación del personal funcionario docente universitario de Castilla-La Mancha. Bueno, en uno de sus puntos, pues habla de que una de las finalidades de esta evaluación es para la determinación de la idoneidad o competencia docente, ya que podrá ser utilizada en la valoración de las fases de prácticas de los procesos selectivos y en la evaluación del ejercicio profesional para reconocer o denegar dicha competencia docente. ¿Vale? En función de las circunstancias de cada uno y de los cargos o funciones que pueda tener, hay que atender a unos ámbitos, dimensiones e indicadores distintos, que son específicos para los siguientes grupos. Y hablamos siempre de enseñanzas medias, ¿eh? Si sois docentes responsables de órganos de coordinación, es decir, que podéis ser jefe de departamento, pues tendréis unos indicadores. Si sois docentes sin cargo, ejerciendo no la tutoría, pues tendríais otros. Para los responsables de orientación en los centros, pues hay dos indicadores. Y también se establecen para los profesores o profesoras de específicos de servicios a la comunidad. Pero aquí hablamos de los que están integrados en los equipos de orientación y apoyo y departamento de orientación, no los que ocupan una plaza como profesor del módulo que hay, ¿no? Los que pueden impartir estos profesores de servicios a la comunidad. ¿Vale? Ojo, que solamente se le aplicaría a los que ocupen estas plazas. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos el informe de servicio de inspección para los docentes responsables de órganos de coordinación, que sean jefes de departamento. Les aplicarían estos, es decir, por ejemplo, en este ámbito 1, pues habla de las responsabilidades propias de la jefatura. Y bueno, pues los hemos puesto todos en el documento para tenerlos todos agrupados, pero no tiene mucho sentido pararse en ellos ahora. Lo dicho, cada uno tendría que echarle un ojo a los suyos. Pero bueno, igualmente, aunque sea recalcar, aunque sea un informe de inspección, si luego lo veis, se entiende que muchos de ellos los va a evaluar a partir de la información que obtenga de la charla entrevista que tenga tanto con el director o directora como con el tutor o tutora. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a pasar más o menos rápido. Simplemente que veáis que cada
Cada grupo tiene unos ámbitos y unas dimensiones, los que aparecen unos indicadores. Y bueno, esto que aparece aquí de los puntos, pues nada, no le hagáis caso porque lo hemos copiado literal de la orden, pero eso se aplica cuando se hacen la evaluación docente, cuando un docente lo solicita para, digamos, estar certificado porque le viene bien para acreditarse ante una cosa o incluso en la nueva orden, y esto es una novedad, se habla de que esta evaluación podría constituir un mérito que podría servir para el concurso general de traslados, ¿vale? Pero eso está por desarrollar y de momento, pues bueno, pues no sabemos cómo quedará. Entonces voy pasando rápido, como digo, esto cada uno tiene, esto sigue todavía para los docentes responsables de la organización. Aquí estarían las dimensiones, los indicadores agrupados, como digo, por dimensiones y ámbitos para los docentes sin cargo que ejerzan o no la tutoría. Y por supuesto, pues tenéis que echarle un ojo, ¿vale? Esto es importantísimo porque al final esto es lo que el inspector os va a evaluar y tenéis que leerlo detenidamente y buscaros vuestras estrategias para, como digo, que haya constancia de esas cosas. Aquí tenemos el de orientadores y orientadoras y por último el de profesores o profesoras de servicios a la comunidad. Vale. Bueno, ahora vamos a dar unas pinceladas sobre el concurso general de traslados, el también llamado CGT, ¿vale? Que sin duda es el proceso más importante al que os tenéis que enfrentar en un futuro. Y es que, bueno, la verdad es que el tiempo que llevo en el sindicato, podría decir que la vida como funcionario se puede resumir en tres etapas, con muchas tantas cosas. La primera es cómo conseguir la plaza, cómo puedo conseguir mi plaza, y vosotros ya estáis a punto de hacerlo. La segunda pregunta que te hacen en segunda fase es, bueno, ya ahora que tengo la plaza, ¿cómo puedo conseguir el destino al lado de casa? Y la tercera, pues os podéis imaginar, es, una vez que tienes ya el destino en casa, es casi te preguntan cuánto tiempo me queda para jubilarme. Pero bueno, esto es un poco. Bueno, como digo, pues la segunda fase esa que os comentaba, pues tiene que ver con el concurso general de traslados. A partir de aquí hay que cambiar un poco el chip e introducir algunos conceptos nuevos que a veces damos por hecho de vuestra experiencia previa como interinos, pero que en general la experiencia nos dice que desconocéis. Por supuesto que algunos lo tendréis clarísimo, ¿no? Bueno, pues la primera de ellas a lo mejor es el concepto de destino o plaza. Mira, os pongo un ejemplo. Yo soy de tecnología y en muchos centros en los que he estado, pues estamos pues tres profesores a jornada completa, ¿no? En términos medios y, mira, por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, pues es muy probable que solo exista una plaza en dicho centro. Y me refiero a una plaza con entidad administrativa y que aparece recogida en el RPT o relación de puestos de trabajo que habitualmente se llama la plantilla del centro. Bueno, ¿esto por qué es? Es porque la especialidad de tecnología pues tiene una carga de optatividad muy grande y para la creación de plazas de plantilla pues computan las materias obligatorias. Entonces, según las instrucciones de plantillas, para atender lo que es obligatorio, ¿vale? Esas materias obligatorias que seguro se van a matricular los alumnos, pues a lo mejor solamente es necesario crear una plaza en dicho centro. Sin embargo, luego, pues los alumnos y alumnas se matriculan en las materias optativas y al final hay horas para esos tres docentes, ¿vale? Estos otros dos docentes son lo que se denominan habitualmente plazas de cupo, ¿vale? Por supuesto, en otras especialidades como matemáticas o lengua, que es todo obligatorio prácticamente, o todo obligatorio, pues es posible que casi la totalidad de las plazas sean de plantilla, si no todas, ¿vale? Entonces, con el concurso general de traslados, eh, con el concurso general de traslados, perdón, esta se me ha pasado la diapositiva. Como digo, con el concurso general de traslados, vosotros vais a optar a conseguir esas plazas de plantilla, las que tienen entidad administrativa, que queden libres en los centros, no las de cupo. Con el ejemplo que os ponía, pues si soy de tecnología, pues en ese centro tipo, pues habría una plaza y si no está ocupada, pues tendréis opción a ocuparla. Y si no, las otras dos, no. ¿Vale?
Otro concepto importante es el concursillo, ¿vale? Que se solicitan para el concurso, pero son dos procesos independientes, ¿vale? Mediante este, pues se puede optar a plazas de plantilla que no estén ocupadas por nadie, pero también a las plazas de cupo. Haciendo un paralelismo, pues, con la vivienda, por ejemplo, pues, la plaza de plantilla, ¿vale? Que ocupe, la que consigas en el concurso general de traslados, es como si fuera, haciendo la analogía, como digo, es la casa que te compras para vivir, ¿vale? Y sin embargo, la que ocupas con el concursillo es el Airbnb que haces un año y por el cual te dejan una casa o la pagas, la alquilas para irte a vivir un año temporalmente a otro país, por ejemplo, ¿no? Eh, Antes esto no era así, el concursillo surgió hace unos años, es decir, antes cada uno estaba en su plaza y todo lo que sobraba pues iba para los interinos, que ocupaban mejores plazas que los funcionarios de carrera. Y por ello pues hubo quejas y al final se evitó un proceso pues de asignación provisional para los funcionarios de carrera. Sería esa asignación de vacantes que hay para interinos en agosto, con la que estáis tan familiarizados, pero en este caso sería previa y para funcionarios de carrera, lo cual les permite acercarse a casa por un año, aunque tengan el destino definitivo, pues más lejos. Bueno, por último también están las comisiones de servicio, que son exclusivas para funcionarios de carrera, no están abiertas para interinos y mediante las cuales también puedes optar a acercarte a casa también por un año, si cumples con algunos de los condicionantes que tienen. Que tengas una enfermedad grave o discapacidad, enfermedades familiares, hay también de puesto específico para FP, eh, cargos políticos, en fin, también es todo un mundo y cuando llegue el momento y se abra el plazo, pues os informaremos debidamente a través de una webinar. Bueno, vamos ya con, espero que más o menos os sirva para entender pues un poco cómo funciona el concurso de traslados así a priori. Bueno, los funcionarios de prácticas participáis con carácter forzoso, ¿vale? Es decir, si un funcionario en prácticas no participa en el CGT, le asignan un destino de oficio. La convocatoria suele publicarse en noviembre, pero bueno, puede adelantarse o retrasarse. En dicho concurso, ¿vale? En el primero, este que hacéis a lo largo de este noviembre del 23, pues para vosotros es muy sencillo, porque solamente tenéis que participar, participáis con 0 puntos, es decir, no tenéis que aportar ningún mérito. Y los destinos se os adjudicarán según el orden establecido para el nombramiento, es decir, según la nota final que tengáis del proceso de concurso oposición. Es decir, primero asignarán plaza a los funcionarios de carrera ya y en el segundo paquete os darán plazas a vosotros, ¿vale? Y como digo, ordenado por la nota de concurso oposición. En el caso de que no seáis adjudicados, pasaríais a estar en expectativa de destino, ¿vale? Y, y bueno, tendréis que volver a concursar cada año también de forma obligatoria hasta conseguir vuestro primer destino, ¿vale? Pero las siguientes veces ya es aportando méritos. Es decir, ya no se tiene en cuenta la nota que tengas en el proceso, sino que se tiene en cuenta los méritos, es decir, toda la puntuación que tengas, pues por curso, por formación, por cargos desempeñados como tutorías, etc. Mientras esté en esta situación de no tener destino definitivo, de cara al curso siguiente, el funcionario tiene que participar en lo que se llama el acto público provincial y que se celebra en el mes de julio, a mediados de julio más o menos, para elegir centro dentro de las vacantes que se oferten en dicho acto. Bueno, cuando sí que estés adjudicado el destino definitivo, se tiene que estar un año sin concursar, lo que obliga de facto a permanecer 2 años en el centro adjudicado. Sí que se podían pedir comisión de servicio, o sea, se podían pedir comisión de servicio y concursar al año siguiente, ¿vale? Y los funcionarios que os asignan de oficio, es decir, que te dan algo que no has pedido o porque no has pedido, en el concurso podrán ser asignados en el concursillo. Bueno, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la solicitud de participación, pues bastante importante y cualquier error te puede llevar a un destino no deseado y después de cerrado el plazo de prestaciones, pues ya no se puede reclamar, ¿no? Una cuestión importante es que este concurso lo hacemos a ciegas, ¿vale? Las plantillas, digamos que se cierran a 31 de diciembre
y se analizan en diciembre, enero, ¿vale? Y salen luego ya para febrero. Y sin embargo, el concurso, la solicitud, la estancia la hacemos en noviembre, con lo cual no sabemos qué plazas hay libres para pedir. Entonces, pues al final hay que pedir un poco de todo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, estos son pinceladas. Entendemos que lo que más preocupa, que es lo que más que os preocupa ahora, ¿vale? Pero lo importante ahora es encarrilar el año de prácticas y más adelante, cuando salga la convocatoria, haremos una webinar específica para rellenar la instancia para los funcionarios en prácticas, ¿vale? Y analizaremos pues las estrategias que se plantean concretamente para los de prácticas. Según si estoy arriba o abajo en la lista, pues tengo opciones de que me den, puedo pedir más destinos, menos, para optar al concursillo, etcétera. Todo ese tipo de cosas y de cuestiones las explicaremos en la charla que daremos específica para el concurso de traslados para funcionarios en prácticas. Bueno, vamos ahora con Mufaci, ¿vale? Mufaci responde a las siglas, son las siglas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ¿vale? Que es el régimen especial de la Seguridad Social que da cobertura sanitaria a partir de ser nombrados funcionarios. A partir del 1 de septiembre, seguramente recibiréis correos de Muface, si es que no lo habéis hecho ya, si no lo habéis recibido ya, ¿vale? Y si no lo recibís, no lo habéis recibido ya o no lo recibís los próximos días, tratar de ponernos en contacto con ellos, ¿vale? Son tres las gestiones que tenéis que realizar. Lo primero es daros de alta y después, pues, elegir la entidad médica que deseéis. Os podéis escribir tanto a la Seguridad Social como a una entidad privada con las que tenga concierto muy fácil. Ya sabéis que en el STE somos pro servicios públicos y os animamos a que lo hagáis con la Seguridad Social, pero bueno, en cualquier caso es una decisión de cada uno. Y además tenéis que saber que la adscripción la podéis cambiar en enero de cada año, en función de vuestros intereses. Y luego, por último, también podéis incluir los beneficiarios que tengáis. Es decir, generalmente los hijos, de lo que comúnmente se habla, pues están con el padre o están con la madre, bueno, pues tenéis que escribirlos con uno o con otro, ¿vale? Todos estos trámites se pueden hacer online desde la página web y de muy fácil. Generalmente en los correos que os mandan aparecen los enlaces directos para acceder a esos trámites. En cuanto a la cotización para la jubilación, que es otra de las cosas que nos preguntáis, ya todo el personal funcionario nuevo lo hace por el régimen general de la Seguridad Social y no por clases pasivas, como ocurría anteriormente. Así es que pues nos toca jubilarnos de momento a los 67, y no a los 60, como veréis que hay algunos compañeros que tenéis los centros que lo pueden hacer así. Otra cosa importante que también que se me ha pasado a incluirlo en la presentación, y aunque no tenga que ver directamente con las prácticas, es que este año tenéis la obligación de pasar el reconocimiento médico, y para lo cual estáis obligados a inscribiros una vez se abra el plazo en la intranet. Es decir, no se hace de oficio, tenéis que escribiros vosotros, ¿vale? Bueno, vamos con los sesenios. El sesenio, pues, es el componente específico de formación permanente y se conceden de oficio acreditando 6 años de servicio y 100 horas de formación. Son acumulables y en conjunto no pueden exceder de 30 años, por lo cual el número máximo de sesenios es de 5. Y los efectos económicos de sesenios son, en todo caso, al mes siguiente de su cumplimiento y varía según el número de sesenios. Bueno, esto lo hemos puesto porque pues, habitualmente pues, los funcionarios en prácticas pues, a lo mejor no tenían su primer sesenio para que tengáis conocimiento de él, pero como decíamos al principio, pues es posible que muchos de los que estéis aquí pues ya tengáis alguno. Bueno, y ya para ir acabando, pues aquí tenéis el número de móvil que utilizamos en nuestra lista de difusión en WhatsApp. Si no lo tenéis, pues ya estáis tardando. Lo tenemos abierto, tanto para la afiliación como los no afiliados. Y ahí os informamos casi en tiempo real, por así decirlo, de todas las novedades que aparecen. Es decir, es casi obligado a tenerlo. Simplemente tenéis que guardarlo en vuestros contactos y mandar un mensaje solicitando participar, ¿vale? Que por tema de protección de datos no podemos mandaros nosotros directamente la información. Y bueno, y luego para dudas y cualquier otra
pregunta que tengáis, pues este año seguimos con un grupo que tenemos en Facebook, ¿vale? Que lo hemos llamado Funcionarios en Prácticas 2023-2024 de Castilla-La Mancha. Y con él pretendemos tener un foro en el cual podéis plantear vuestras dudas y ir respondiendo entre todos. Y además os seguimos aportando toda la información que vaya surgiendo, ¿vale? Eh, y además, pues como digo, como sirve como foro, es decir, ahí se quedan las preguntas para todo el mundo. Y además, pues tengo como novedad, y me comprometo a tenerlo durante todo el curso, es un mail para consultas para que tengáis más específicas. Y sobre todo, pues os pido por favor que sean relacionadas con el tema de prácticas. Si es una consulta que está relacionada con cualquier otro tema más general, pues os pido que os remitáis a las sedes para hacerlas, ¿vale? Aquí la tenéis la dirección de correo, tomaros nota y sería funcionarios-medio prácticas arroba este-medio-clm.com. Bueno, y por último, pues permitidme que os anime a que os afiliéis al sindicato. Seguramente muchos conoceréis el STE. Eh, Creemos que somos los más guerrilleros, ¿vale? No nos contentamos con lo que nos plantea la administración y si vemos que hay posibilidad legal de llevarlo a juicio, pues son muchas las demandas que hemos hecho. Aquí os pongo algunos ejemplos. Y, y nada, y hay veces que la actividad sindical está muy denostada, pero es un derecho que tenemos y si no fuera así, pues quizá muchos de los derechos que hemos conseguido, no recientemente, sino a lo largo de la historia, pues no los tendríamos. Es decir, hay veces que hay que mirar hay que echar la vista atrás para ver todo el recorrido. Aparte que, bueno, pues tenemos todo, digamos, toda la parte de asesoría para informaros de todos los procesos que surjan. Eh, la ficha de afiliación la tenéis en la página web, es muy sencillo, descargaros este formulario y lo podéis mandar por correo. Al final son 21 euros al trimestre, es una cuota bastante asequible y que luego con la declaración de Hacienda se desgrave hasta un 30%, pues se queda en algo más de 50 euros al año, ¿vale? No estamos hablando de mucho dinero y, y tenéis pues eso, toda la asesoría, no solamente a nivel de información sobre el proceso, sino que tenéis una asesoría jurídica incluida a partir del año de forma gratuita. Con lo cual, si no tenemos un problema, pues quizá no pasa nada, ¿no? Pero en el momento que tenemos un problema y necesitamos echar mano de un abogado, si vamos por nuestra cuenta, pues son precios desorbitados y que casi que es, vamos, que interesa, ¿no? Y bueno, pues en nuestra página web, como digo, tenemos las sedes y también tenemos los horarios, ¿vale? De atención a, a los horarios de atención para que nos podáis consultar cualquier duda o pregunta que tengáis. ¿Vale? Y como decía, por no alargar la charla, no vamos a abrir el turno de preguntas, puesto que algunas son muy específicas y no a todo el mundo le interesa. Y puesto que tenemos el grupo de Facebook y tenéis el mail, pues cualquier duda más específica que tengáis, me la mandáis y estaré encantado de responderla. ¿Vale? Y nada más. Simplemente, pues, aquí nos tenéis. Venga, pues damos por concluida la charla. Un saludo y buenas tardes.